Nos está acompañando el gerente de la Lonja Propiedad Raíz, Federico Estrada, porque tenemos varios temas, sobre todo de arriendos, y lo queremos ver en la ciudad. Doctor Federico, no quiero dejar pasar sin preguntarle, ¿usted está optimista con la selección? ¿Usted es futbolero? ¿Le gusta? Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, un gusto estar con ustedes. No, soy muy futbolero y estoy muy optimista. Ahora sí, comencemos. José, usted era uno de los que nos estaba hablando para que analizáramos el tema puntual de los arriendos en la ciudad. Sí, Andrea, porque mire, ahí nos encontramos sobre el final del año, el principio de este año, que subieron mucho los arriendos en la ciudad de Medellín. Ya finalizó el primer semestre del año y qué mejor que preguntarle al gerente de la Lonja si esa tendencia alcista que se vio sobre el final, sobre hace 6 meses, quizás un año, continúa o ya se estabilizaron los precios de los arriendos en Medellín. José Fernando, un saludo muy especial, lo mismo para Andrea y para María Andrea. No, tenemos un cambio de tendencia notorio. Hasta más o menos el tercer trimestre del año pasado fue que encontramos que la demanda estaba superando ampliamente la oferta. Y los más sorprendidos fuimos nosotros durante este año, cuando empezamos a ver que nuevamente crecía la oferta, cuando veíamos nuevamente que empezaban a aparecer en los edificios de la ciudad los avisos de se arrienda, y hoy ya no tenemos esa presión alcista que tuvimos el año anterior. De hecho, hoy los inmuebles, las viviendas que estamos arrendando en urbanizaciones, que lo habíamos hecho un año antes, están creciendo alrededor de un 8%. Es decir, esa presión alcista hoy ya no existe. Hoy hay un equilibrio nuevamente entre la oferta y la demanda y nos sorprendió realmente ese resultado, pero es el resultado de varias cosas. Primero que todo, hubo una importante entrega de nuevos inmuebles durante el año anterior. Segundo, y así uno no lo crea, realmente lo que ha ocurrido en la economía, cómo se ha afectado, de pronto hemos visto, y no lo podemos sustentar con cifras, es una hipótesis que tenemos, pero la conversamos con diferentes empresarios del sector arrendamiento, donde vemos que ellos tienen un indicador, que del número de inmuebles que le terminan el contrato, ellos no están reubicando a las mismas familias. Entonces uno podría pensar que puede haber nuevamente un reagrupamiento de las familias o están volviendo donde sus padres. Es decir, sí afecta, digamos, la desaceleración económica a la actividad de arrendamiento, lo que uno ve muy claro, digamos, en las ventas de propiedad raíz, pero en la demanda de arrendamiento no lo veíamos. Entonces, hoy hay una disminución de la demanda, pero un incremento importante de la oferta. Y quizás esa presión que en su momento se dijo, se manifestó como hipótesis, esa presión de tanto turista solicitando viviendas de corto plazo, pues quizás siguen llegando los mismos turistas, pero no siguió creciendo al ritmo que venía ese ritmo de visitantes extranjeros. Exactamente, José Fernando. Esa fue otra de las conclusiones a las que llegamos hace año, año y medio, cuando veíamos la disminución que veíamos en los inmuebles para arrendar, que era que había un traslado de inmuebles en renta tradicional a inmuebles en renta corta. Digamos que hoy los controles a los que ha llegado el gobierno nacional, el gobierno local, donde claramente hoy la gente está rechazando ese uso en las unidades residenciales, ha llevado a que se modere esa oferta y nuevamente empiecen a llegar también a la renta tradicional. Pero no es un impacto a un término muy corto, gerente. Sí. Porque, o sea, usted lo está diciendo, es muy corto el plazo en el que se dio para que esas estrategias hayan funcionado, o esto puede responder, me voy a sumar a la campaña de las hipótesis, no sé si a una estrategia de los dueños de las propiedades para, bueno, ya que hay necesidad, empecemos a ofertar para tener, no sé, para adquirir mejor capital, para arrendarlos mejor. ¿Cómo entenderlo? Porque pueden ser muchas las aristas y las variantes que se presenten. Sí, reiteramos que de la misma manera como hace 2 años nos llamó la atención que no hubiese viviendas para arrendar, que el inventario fuera tan bajo, ver ese cambio de tendencia tan rápidamente nos sorprendió. Y tuvimos que llegar a hacer los análisis. Lo primero, como decíamos, mucho más inmuebles nuevos entraron al stock habitacional y de ahí el 20% entra el mercado de arrendamientos. Segundo, lo que señalaba José Fernando, menos presión de la vivienda turística. Y tercero, digamos, una
digamos, desaceleración de la demanda. Pues yo no creo que un propietario de una vivienda tome la decisión o no de arrendar, como ocurre en algunos otros países, como ocurrió en Argentina en el pasado, que salieron unas medidas muy restrictivas y hubo propietarios que tomaron la decisión de no arrendar. No, acá yo creo que el inversionista siempre está en la disponibilidad de salir a arrendar su inmueble. Entonces, sí nos sorprendió, nos ha tomado tiempo entender, pero es una realidad. Hoy se ha normalizado la oferta y vemos un equilibrio entre la oferta y la demanda. Y pregunto, quizás, qué pena María, quizás se sobredimensionó el bono, y se lo pregunto por esto porque lo sé de casos de apartamentos que pagaban 2 millones de pesos de arriendo, los pidieron porque dijeron, no, es que, y siendo sincero, es que lo vamos a poner en arriendo a 4 millones. Quienes estaban en el apartamento decir, no, yo puedo subirme hasta 3 millones, no, es que lo voy a arrendar en 4. Y los pusieron en 4 y en este momento están desocupados en 4. O sea, como que se sobredimensionó el boom por parte de algunos de los propietarios. Como en cualquier categoría de bienes, digamos, la economía corrige esas distorsiones que presenta el mercado. El mismo mercado se regula. Nosotros hoy no vemos una desaceleración de los precios, sino una moderación en los mismos. Es muy posible que haya habido casos en que la persona se fue muy lejos y creyó que iba a poner a rentar al doble su propiedad y realmente ya no encontró la demanda que se esperaba. María Andrea. Gerente Federico, yo quiero ser un poco más escéptica frente a lo que usted nos está contando. Cuando dice que se normalizó, fue que entonces llegó a un techo, pero no es que hayan bajado, digamos, a cómo estaban, sino que este es el techo y de acá ni para arriba ni para abajo, pero tampoco me va a bajar. Sí, normalizarse es que hoy estamos en niveles de ofertas similares a los que teníamos en finales del año 2021. ¿Y esas cifras cómo son, Eso es una cifra que nosotros hacemos un seguimiento en una muestra y por decir algo, en el año 2019 si era base 100, después de pandemia subió a 120, después bajó a 60 y hoy estamos más o menos en el nivel de 60. Eso son números índices que lo único que se hacen es comparar. Hoy estamos en niveles iguales a los del año 2021, de finales del año 2021. Y cuando yo digo normalizó, es que hay un equilibrio entre la oferta y la demanda y no hay esas presiones de incremento entonces en los cánones que vimos el año anterior, que muchas veces se desocupaban y se arrendaban al 30, 40, 50 o 60% más. Gerente, y en el caso de los otros inmuebles, oficinas, bodegas, ¿cómo es el comportamiento allí? Hoy el sector inmobiliario hay que tener locales, comerciales. Hay que tener mucha claridad y hay que mirar casi que categoría por categoría. También de manera sorprendente, en junio del año en el mes anterior, hicimos un trabajo de campo donde revisamos más o menos la ocupación de 10.000 inmuebles y encontramos que pasó de 6.7% de inmuebles desocupados a 6.3%, es decir, una leve mejoría. Antes de iniciar el estudio, ¿qué esperábamos? Hombre, con la desaceleración que ha tenido el comercio, con el impacto en el uso en las oficinas, el trabajo en casa, es muy posible que encontremos más inmuebles para arrendar. Y no fue así. Entonces, cuando vimos qué pasó en las oficinas, inclusive mejoró 2 puntos porcentuales la ocupación. Era una desocupación de más del 10% a estar en el 8%. Y la explicación es que prácticamente en los últimos años no se han construido edificios de oficina en la ciudad. Entonces la demanda ha venido absorbiendo esa oferta de manera natural. Los centros comerciales, los ejes comerciales, las zonas comerciales de la ciudad muestran una ligera desocupación. Ahí lo que interpretamos es que hoy el comerciante está en un periodo de aguante. Penalco y el DANE nos lleva hablando de más de 15 meses en desaceleración de las ventas. El comerciante está aguantando y en ese sentido también los moles comerciales, que son los de conveniencia, muestran inclusive una mejoría, que es también una tendencia del comercio cercano a la vivienda. Gerente, con la llegada de esas viviendas de estancia de corto plazo llegó también la tendencia de trabajar diferente y fueron los coworking, que no solo
pues se hicieron muy famosos por esos turistas que llegaban o esos nómadas digitales que aprovechaban cualquier espacio para trabajar, sino incluso también por ciudadanos que quieren aprovechar pues esos espacios. ¿Eso ha afectado ese análisis que usted nos daba sobre las rentas que se presentan de las oficinas o cómo está el sector de los coworking en la ciudad? Los nómadas digitales son una realidad, fortalecen lo que hoy tenemos como la llegada de turistas a la ciudad. Es algo muy positivo que se ve, digamos, hay demanda y han mejorado, digamos, inclusive la demanda de espacios en los coworking, pero decir y señalar que es gracias a eso puede ser, digamos, en las oficinas o en los espacios que tienen ese uso, pero yo no atribuiría solo al tema de los nómadas digital a la buena ocupación que tienen en la oficina. Yo más lo atribuyo a que definitivamente en la ciudad no hemos construido nuevos metros cuadrados de oficina bien sea para la compra o para la inversión. María Andrea. Gerente, le quería preguntar por un tema y lo mencionábamos ahora antes de entrar con esta parte central, y es, el jueves pasado hubo una sesión en el Consejo de Medellín donde estaban hablando de urbanismo y estaba la empresa de desarrollo urbano EDU que manifestaba que tenía 19 puntos por urbanizar en Medellín. Entre esos 19, pues no lo llaman puntos, hay una palabra técnica, usted ahora me corrige, pero dentro de esos 19 espacios, pues digamos que tienen unos proyectos que se piensan urbanizar. ¿Cómo está realmente la proyección de esa urbanización de Medellín, donde vemos que hacia las laderas es muy complicado crecer por la topografía que tiene la ciudad? Pero por otro lado vemos también sectores como Naranjal, que lleva muchísimos años y no ha podido avanzar. Muy bien, ese fue, pues, digamos, una conversación bastante técnica que hubo en el Consejo de la Ciudad, y a uno desde los gremios le alegra que hoy el Consejo Distrital se ocupe de estos temas. Realmente el ordenamiento territorial en Medellín es complejo. Es una ciudad que le ha apostado al crecimiento hacia adentro, a que se construya sobre el eje del río, y si bien vemos, son muy puntuales los proyectos que se han dado con excelentes resultados desde lo comercial, han tenido una muy buena comercialización, pero realmente esa gestión urbanística no es fácil, es compleja, porque el suelo está atomizado, está en manos de muchos propietarios, y allí la norma habla de que deben existir operadores urbanos. En el municipio de Medellín existen, en el distrito existen la EDU, el metro, también existe la agencia APP, que empiezan, digamos, a avanzar como operadores urbanos. Yo creo que allí el llamado de atención que hacíamos, hay que fortalecer, digamos, esos proyectos que han venido avanzando estas instituciones. Hay que darle muchas más herramientas, mucho más presupuesto, y que estos proyectos trasciendan las diferentes administraciones. Desde luego, la gestión urbanística en Medellín no es fácil, porque lo que queremos es hacer renovación urbana, y la renovación urbana casi que por definición no es tan fácil como cuando yo construyo sobre las zonas de expansión. Gerente, en Medellín puede llevar la delantera en muchos elementos, pero en el urbanismo, ¿en qué estamos atrasados de acuerdo al gremio? Yo creo que lo que tenemos es que hacer mucho más expedita la gestión urbanística en el corredor del río. Yo creo que desde lo público y desde lo privado es mucho lo que tenemos que avanzar para lograr lo que como ciudad y como sociedad hemos querido, que es crecer sobre el corredor del río y no sobre las laderas. Debemos hacer mucho más expedito sacar una licencia de construcción en el corredor del río, y hoy es muy complejo. El municipio en el pasado hizo algunos esfuerzos, ellos mismos, el mismo municipio fue quien aprobó los planes parciales, pero sigue siendo bastante complejo sacar una licencia de construcción por las obligaciones urbanísticas, por poner de acuerdo a los diferentes propietarios, y de alguna manera también porque la renta del suelo en esta zona de la ciudad es alta. Entonces llegar uno con un proyecto para reemplazar lo que hoy existe no es fácil. Esa es la razón por la que nos encontramos algunas antiguas empresas tradicionales de la región que quedaban sobre el río y hoy por hoy están como desocupadas, y uno dice, estos lotes están como a la deriva, y uno piensa, hoy o mañana van a empezar a levantar torres, pero como que nada que arrancan. Eso sí que es un reto
para el área metropolitana, ni siquiera en Medellín. Nosotros encontramos gran industria en el corredor del río. Así fue planeada hace más de 60 años de la ciudad, que el corredor del río, los mejores territorios fueran para la industria. De hecho, Colombia, Medellín, comparativamente con cualquier ciudad de Colombia, el suelo industrial es más costoso que cualquier otra ciudad. Claro, está sobre el corredor del río. Pero es que para una ciudad, para una industria, tomar la decisión de irse, desde luego es una decisión económica. Y eso al llevarse a cabo tiene un impacto grande sobre el territorio. Y desde el ordenamiento territorial se deben dejar las cargas suficientes para que conviva la industria que todavía está con esos nuevos desarrollos. Y el desarrollador inmobiliario, el constructor, debe tener unas reglas muy claras, porque cuando adquiere un lote de esto, a los precios que lo adquiere, si no tiene esas normas muy bien definidas para no generar un impacto negativo en la industria, no es tan fácil. Pero las industrias quieren muchas de ellas quedarse, pero también no quieren que le quiten ese derecho a que en el futuro tome la decisión de irse. Es decir, déjeme a mí como industria, pero déjeme ir también, déjeme también que mi lote pueda ser un proyecto urbanístico de vivienda. Se sigue valorizando. Es decir, déjeme como industria, pero tampoco me quite la posibilidad de irme vendiéndole a un constructor. Entonces ahí simplemente generarle las cargas necesarias para que exista esa convivencia. Gerente, ayúdenos a entender algo, cambiando un poco el tema, sobre los predios por donde pasará el metro de la 80. Le voy a hacer una pregunta puntual. El alcalde de Medellín hablaba hace poco, Federico Gutiérrez, que él entendía realmente ese sentir de los propietarios de las viviendas, y él decía, estamos tratando de mirar una figura jurídica de tal manera que no se paguen las viviendas al momento en que fue anunciado el proyecto, como demandaría la ley, sino que realmente se pueda hacer un tipo de compensación. ¿Cómo funciona esa figura jurídica donde haya una compensación? ¿Eso sí es posible? ¿Se ha visto de pronto en otros casos? Lo primero que debo decir es que ese es un proyecto, pues como ustedes me han dado la oportunidad 1 o 2 veces de compartir ese trabajo y esa responsabilidad de ciudad tan grande que tenemos nosotros, que es estimar el valor. Porque ustedes son los avaladores estimar de el valor. Realmente, para nosotros estimar el valor tenemos unas reglas de ley muy claras. El distrito de Medellín tiene un acuerdo de protección a moradores y desde ese punto de vista puede generar unas compensaciones que de alguna manera, digamos, facilite ese proceso de adquisición. Okay. Pero no es hacer un avalúo distinto porque el avalúo está absolutamente normatizado, la manera como se debe hacer. Hoy está bajo la figura anuncio de proyecto, que es un instrumento de financiación parecido a la plusvalía, parecido a la valorización, pero digamos hoy el municipio sí podría tener algunas alternativas vía compensación, que seguramente ellos, distinto al avalúo, lo están revisando en esa promesa que ha hecho el alcalde y que él de manera juiciosa, cumpliendo la ley, está revisando seguramente. Gerente, yo me quiero quedar en ese tema. La última vez que lo tuvimos a usted acá, usted nos estaba contando, hay unos casos que se están revisando porque las familias han solicitado que sea revisado. Actualícenos. ¿Qué se ha revisado? ¿En qué se ha avanzado? ¿Qué acuerdos se han llegado? ¿Y cómo están en este momento con esos predios que se tienen en el metro de la 80? Sí, nosotros hemos avanzado aproximadamente en el 96% de los avalúos, son alrededor de 1.233. Nosotros podemos llevar unos 1.150 avalúos entregados a la empresa de desarrollo urbano. Eso ya después entra un proceso de notificación a las familias. El trabajo de nosotros y nuestra responsabilidad es atender todos y cada una de las requerimientos que haga la familia. Nosotros, la familia nos da unos argumentos y si nos llega a tener que revisar la estimación, que lo hacemos. Ese es el proceso en que nosotros hemos venido avanzando, pero está bastante adelante, al menos la elaboración de los avalúos. Pues, gerente, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y venir a explicarlos pues, de manera tan clara
¿Cómo ha cambiado ese panorama que teníamos sobre los arriendos y en qué va, por ejemplo, ese tema del metro del 80? Gerente, gracias. No, 1.000.000 de gracias a Andrea, María Andrea y José Fernando y que gane Colombia. Y que gane Colombia, sí señor, esa es la Oiga, petición de propósito todos. y al cierre,